Cuando llegue Trump, ¿qué pasará con Europa? Bueno, esto es lo que nos dice Enrique Iturrizar. Yo me pregunto qué pasará en Europa cuando Trump tome el relevo en Estados Unidos si no lo asesinan antes. Si puede hacer alguna observación, se lo agradezco. Bueno, vamos a ver. Esto se puede plantear desde muchos frentes, ¿no? Entiendo que por esa referencia al posible asesinato estás pensando en el corto plazo, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista económico, hay que pensar que Trump va a ser duro con Europa, ¿no? Pero claro, la actual administración ya lo estaba siendo, ¿no? Ya sabéis, bueno, todo lo que está pasando en Europa en los últimos años, desde el punto de vista de puesta en marcha de un proceso de desindustrialización que Estados Unidos está aprovechando, incluso incentivando a que las empresas dejen de de invertir en Europa para invertir más en Estados Unidos, ¿no? Trump, en principio, tiene una ideología aislacionista, ¿no? Y esto podría llevarle a despegarse de Europa, a intentar despegarse de Europa en el ámbito comercial, bueno, sobre todo a través de la utilización de aranceles, ¿no? Pero solo esto, bueno, claro, la verdad, en principio, pensando bien sobre la estrategia económica de Trump, lo que pretendería sería defender su industria a corto plazo, ganando tiempo para volver a fortalecerla, ¿no? Una industria que, de hecho, se ha debilitado muchísimo con el proceso de globalización, aunque las multinacionales norteamericanas han hecho muchísimo dinero, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre? Que, claro, la industria norteamericana está tan debilitada que ese proceso no va a ser fácil en absoluto, ¿no? Esto es muchísimo más grave en Europa, pero en Estados Unidos también va a necesitar tiempo y muchos esfuerzos para que, con unos sectores peor que otros, pero para que sus propias fuerzas internas sean capaces de reactivar al país, ¿no? Esto quiere decir que, mientras tanto, la tentación de utilizar su influencia sobre otros países para obtener beneficios económicos, pues evidentemente se va a mantener. Y esa influencia política sobre Europa pues va a ser una tentación constante, ¿no? Bueno, desde el punto de vista bélico, que es el otro aspecto. Bueno, la cuestión clave es, ya lo hemos dicho, que todo el mundo parece esperar que Trump dé un giro radical a las políticas de Estados Unidos con respecto a Europa y con respecto a Ucrania, con respecto a la OTAN y con respecto a Ucrania, vamos a decir, ¿no? Bueno, esto va a ser así. Ya lo hemos dicho más de una vez. Viendo lo que fue el primer mandato, pues podemos tener dudas de todo tipo al respecto, ¿no? Que se diga una cosa y se haga otra, que en realidad se estén defendiendo intereses similares, que haya contradicciones constantes entre decisiones de un mes y del mes siguiente. Pero ya digo que, de hecho, parece que sus grandes enemigos en el propio Estados Unidos y los países emergentes parecen que están dando por supuesto que efectivamente las políticas de Estados Unidos van a cambiar con respecto a Europa, al menos a partir del mes de enero, ¿no? Bien, si esto es así, el contexto va a estar determinado desde un punto de vista temporal por el avance del proceso bélico en Ucrania y por el avance de Rusia y por el retroceso de Ucrania. Esto va a necesitar probablemente unos meses para decantarse. Después de esos meses, pues probablemente se abrirá un proceso de negociación que ya estará alargado anteriormente, ¿no? Está preparado anteriormente fundamentalmente entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Bien, en ese proceso de negociación se hablará del fin de la guerra, se hablará del futuro de la parte de Ucrania que no se integra en Rusia, aunque esto estará fundamentalmente determinado por Rusia más que por ese proceso negociador. Y se hablará del futuro de la OTAN y se hablará del futuro político de Europa, probablemente, ¿no?
Bien, probablemente la OTAN desaparecerá y ahí habrá una lucha política que llevará a un nuevo contexto político europeo con una nueva clase política que será en parte influenciada por el trumpismo y en parte por los países emergentes, o bien la actual clase política se atrincherará y nos encontraremos con un proceso, si consigue perpetuarse durante unos años, con un proceso muy peligroso que podría llevar a una guerra, como algunos están anunciando y que comentaremos en otro vídeo, entre Rusia y la Unión Europea, entre Rusia y la parte de la OTAN europea, digamos, ¿no? Es un contexto difícil de prever porque, claro, es posible que con los datos que están aportando estén esperando al desencadenamiento de un proceso de ese tipo en la siguiente legislatura norteamericana. Es decir, si Trump pierde Trump ya no se puede presentar. Si el trumpismo pierde las siguientes elecciones, ya estaríamos hablando quizás de un nuevo presidente de Estados Unidos, una nueva presidencia dispuesta a implicarse con la Unión Europea en una guerra contra Rusia. Entonces estaríamos hablando de que la actual clase política europea intentaría aguantar esos 4 años. Bueno, vamos a ver, porque claro, las otras partes serán conscientes de esto, intentarán impedir que ese cambio político se pueda prolongar 4 años, probablemente. Bueno, vamos a ver. ¿Me pedías alguna observación al respecto? Puede ser una forma de empezar a debatir sobre este tema. Bien, ya sabéis, si no estáis suscritos, por favor, dale a la tecla de suscribirse, dejarnos preguntas y comentarios y gracias por seguirnos.